El Señor siempre nos habla de diferente manera, de diferente forma. Él está hablándonos continuamente a nuestro corazón y entonces pediremos que Él nos hable en este día y en este momento su palabra. Vamos a orar y pedir que el Señor nos dirija. Oramos. Padre, gracias te damos, porque en este día nos das la oportunidad de llegar a tu casa. Sabemos, Señor, que tú nos hablas constantemente y el día de hoy habrás de confrontar nuestro corazón, pero también darnos esperanza en nuestro Salvador. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos leído la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo y quiero comenzar por aquí. Creo que en esta era tecnológica los mensajes son más rápidos, a diferencia de épocas anteriores. Los mensajes nos llegan muy rápido. Por ejemplo, el WhatsApp es un instrumento, un medio que hace que el mensaje sea muy rápido y hasta le pusieron palomitas ahí para que distingamos si la persona ya lo leyó o no. También a través del Facebook recibimos mensajes y a través de correos, porque todavía se siguen usando los correos electrónicos, aunque usted no lo crea. Seguimos utilizando los correos electrónicos y son medios que se utilizan para enviar un mensaje. Bien, hay mensajes que nos causan alegría porque puede ser por una felicitación. Por ejemplo, el día de hoy nuestro hermano Francisco Calderón está cumpliendo años, entonces todos los felicitamos a través del WhatsApp, el Facebook también. Pero hay mensajes, amados hermanos, que puede traernos tristeza, ¿sí? Porque nos avisaron que alguien partió de este mundo, porque nos avisaron de algún conflicto que se vive en la familia. Entonces hay mensajes que puede causarnos tristeza. Hay mensajes que nos han hecho llorar. Hay mensajes que nos han hecho reír también por una buena noticia que hemos recibido. Sin duda ustedes han recibido buenas noticias en este año, ¿verdad? Tal vez alguna herencia, algún regalo, no sé, usted lo sabe, ¿verdad? Pero bueno, hay noticias agradables y noticias no tan agradables. Y vivimos pensando todo el tiempo, porque siempre nos enfocamos en aquellas noticias que no son tan agradables. Y hemos platicado con mi esposa que cuando siempre recibimos llamadas en la noche, y es de casa de allá, de Chiapas, siempre estamos con el pendiente de qué pasó, ¿verdad? Si nos marcan en el día o en la tarde, pues tal vez no nos cause tanta angustia, pero cuando es en la noche es como decir algo pasó, ¿verdad? Y yo le he dicho a ella y lo hemos comentado, que vivimos con esto de que un día vamos a recibir una llamada y tal vez no van a ser buenas noticias, ¿verdad? Entonces, hay mensajes urgentes, amados hermanos. Hay mensajes urgentes que nos llegan y que hay que atenderlas. Son urgentes. Recuerdo el día que iban a ordenarme como pastor, que esa madrugada, porque nosotros salimos de Saltillo como a las 4 o 5 de la mañana, bueno, esa madrugada recibimos una llamada de allá de la casa de mis suegros, avisándonos que él estaba en el hospital y creo que le había dado un infarto. Entonces, prácticamente todos los planes que teníamos, ¿no? se vinieron abajo. Ya teníamos todo así como planeado qué íbamos a hacer en ese día y nuestra mente se enfocó en esa noticia. Y entonces había que atender la noticia, ese mensaje era urgente, si había que enviar dinero para que allá pudieran atenderlo, muchas cosas, hermanos, que
yo estaba con aquí en mi mente el examen, que había que presentar examen, pero también pendiente de que si había pasado algo, o sea, si mi suegro no salía de terapia intensiva, pensando en cómo hacerle para que por lo menos ella viajara y estuviera allá. Hay mensajes que hay que atenderlos urgentemente. Y ese es el mensaje del día de hoy, el tema, un mensaje urgente para nosotros. Hay mensajes, hermanos, que no solo tienen validez en esta vida presente, sino también en el porvenir, en el futuro. Hemos leído el pasaje de Mateo. Nos registra el Evangelio de Mateo, una charla que Jesús tiene con sus discípulos. Él está hablando con ellos. Ha habido debates entre Jesús y los escribas, los fariseos, los saduceos, y se le ha preguntado mucho sobre tantas preguntas que ellos tenían, y no eran preguntas con buena intención, eran preguntas con mala intención para hacer caer al maestro. Por ejemplo, en el capítulo 22, versículos 34 al 36, se le pregunta a Jesús: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Fíjense nada más la intención, por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dinos, queremos saber. Y entonces diríamos, es el contexto en el que encontramos el capítulo 24 de Mateo. Después de varias preguntas, obviamente que no queda así, porque no solamente le preguntan los escribas, los saduceos, los fariseos, sino también sus propios discípulos tienen dudas, tienen preguntas que hacerle. Por eso ahí en Mateo 24, versículo 3, se le pregunta a Jesús, y son los discípulos que le van a hacer la pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Por qué viene esta pregunta? Esta pregunta viene antecedida del versículo 1, cuando los discípulos le dicen al maestro: maestro, mira los edificios, mira qué hermosa está la ciudad. Y entonces Jesús le dijo: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, este templo va a ser destruido. Y entonces los discípulos se quedaron: ¿pero cómo? ¿No se supone que tú vas a reinar ahí? ¿Por qué dices que va a ser destruido? Y entonces por eso la pregunta de los discípulos es: ¿cuándo va a ser esto? Dinos, queremos saber. Y vemos que la respuesta de nuestro Señor Jesús, conociendo obviamente nuestra naturaleza pecaminosa y nuestras reacciones ante las circunstancias, nos dice, y les dijo a sus discípulos, y también nos dice el día de hoy a nosotros en este mensaje urgente: primero, no te dejes engañar. O sea, Jesús no responde: mira, pues va a ser en el mes de febrero, en la fecha tal. No les dijo eso. O sea, antes de responderles lo que va a hablar más adelante, Él les dijo primero: no se dejen engañar. Hermanos, el templo de Herodes era prácticamente un templo hermoso, hermosísimo. De hecho, el Talmud de Babilonia dice: el que no haya visto el templo de Herodes no ha visto nunca un edificio hermoso. Era hermosísimo el templo. Los discípulos están obviamente asombrados con lo que están viendo, pero Jesús no está asombrado. Jesús no está asombrado por lo que está viendo. Por eso Él les dijo: ¿veis todo esto? ¿Lo ven? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La pregunta de los discípulos es precisa. Ellos quieren saber cuándo va a ser. Por eso la palabra dinos es un verbo que en el griego se lee como eipon, decir, hablar, eipon. Y en este contexto quiere decir dejar en claro. O sea, lo que los discípulos le dicen al maestro es: danos claridad, sácanos de esta duda, queremos saber, estamos confundidos. ¿Cuándo va a suceder esto? Entonces,
en el contexto que se está escribiendo el Evangelio de Mateo, los discípulos no tienen en mente el fin del mundo, del siglo. Ellos están pensando en cuándo Jesús se va a sentar en el trono y va a juzgar a las naciones, literalmente. Ya que en Hechos capítulo 1, versículo 6, lo dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, los discípulos están pensando en que Jesús se va a sentar en el trono y va a juzgar. Pero antes de que Jesús hable de las señales, los cuales obviamente avisan que el fin de este tiempo llega, Jesús tiene interés en hablar de lo siguiente. Les dice: mirad que nadie os engañe. Hermanos, recordemos que la meta del enemigo es engañar. La meta de Satanás es engañar. Y Jesús advierte esto sobre el engaño. ¿Qué dice el versículo 5 de Mateo 24? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué va a pasar? Dice: a muchos engañarán. A muchos. No dice a pocos, ¿eh? A muchos engañarán. Luego, los versículos 23 y 24 de este mismo capítulo dice: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, ¿qué dice? No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Se da cuenta? Así es que no podemos estar, como dice un dicho popular, ¿verdad?, o coloquial, sentado en nuestros laureles, pensando que no pasa nada. Nuestro Señor advirtió todo el tiempo que debemos estar velando y orando en todo tiempo. Y dijo: el espíritu está dispuesto, pero esta carne es débil. Y ahorita está cansada la carne, ¿verdad? Nos cansamos. Nuestro espíritu quiere alimentarse, pero nuestro cuerpo tal vez quiere ir ya pensando en la comida, que dejé prendido la estufa, o no guardé la comida en el refrigerador, y pensando en aquellos detalles, ¿no? Sí, estamos pensando en otra cosa y no estamos aquí. ¿Qué significa eso? El enemigo nos engaña fácilmente, nos distrae fácilmente para que tú no escuches el mensaje, este mensaje urgente que Él tiene para nosotros. Pero vean, dice que estos profetas harán grandes señales y prodigios. Yo diría que estos no solo son personas que están allá en los pueblos. Estos hacen campañas de milagros, hacen noches de gloria, diciendo: el Señor me habló, o autoproclamándose apóstoles o profetas. ¿Quién les dijo? Pero así son. Y lo más sutil de esto, amados hermanos, es que parte del engaño es que viene envuelta de señales y prodigios. Dice Mateo 7, 22 y 23: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, lo que aquí se nos enseña es que estos falsos predicadores pueden hacer milagros, ¿sí? Pueden hacer milagros. Y es que las personas normalmente asumen que todo lo que es sobrenatural es o viene de Dios, ¿sí? Se asume: no, es que una sanidad, mira, el profeta, el apóstol puso su mano y sanó, y les dio dientes de oro. No sé si la ha escuchado, ¿verdad? Sí, o que hizo llover oro.
qué hermoso! Y todos felices y contentos. Qué feo, ¿no? Y les digo que estos son estafadores que lucran con la fe. Nos tocó ver un evento igual de una persona que estaba paralítica, estaba en silla de ruedas, y el pastor estaba predicando y dijo: el Señor me habló que hoy va a haber sanidad, y entonces yo invito a todos aquellos que están enfermos que vengan al altar y el Señor los va a levantar. Ahí van todos los enfermos, ¿no? Y dentro de ellos iba una mujer que estaba paralítica, o sea que no podía caminar, estaba en silla de ruedas. Y entonces el predicador se puso a orar ahí y casi obligó a la persona a levantarse. No se levantó. Y entonces ya por último lo que él hizo fue que dice que había llovido oro, que había caído oro, y todos gritando y levantando las manos y las palmas diciendo que Dios había hecho milagros. Pero yo no vi a esa mujer para ponerse de pie ni caminar. Dice aquí, pero eso no significa que no pase. Aquí la Escritura está diciendo que estos harán milagros y prodigios. Por eso dice: y a muchos engañarán, si fuese posible. ¿A quiénes? A los escogidos. No vaya a ser que algún miembro del Buen Samaritano vaya por allá, ¿verdad? Sí, porque pues suele pasar que a veces somos engañados porque hay una necesidad. Es cierto, hermanos, cuando hay enfermedad estamos necesitados y es fácil caer, es fácil que nos engañen. No, nuestra confianza debe estar en el Señor. Por eso el Señor dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad, cuando dice mirad, está diciendo: estén alertas. O sea, sí, estén pendientes de todo lo que está pasando. ¿Cómo identificamos a un falso maestro? ¿Cómo lo identificamos? La Biblia nos enseña. Entonces hay que leer, hay que ir a la palabra de Dios. Y un falso maestro siempre va a contradecir lo que la palabra de Dios dice. Número 2, podrá hacer milagros tratando de poner la atención en ellos mismos y no en Cristo. Número 3, a estos les va a gustar tener el primer lugar en todo. ¿Qué dice ahí? Tercera de Juan 9 y 10. Dice: yo he escrito a la iglesia, dice la Escritura, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esto es un falso maestro, que ya la Escritura está diciendo aquí. Luego en 2 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo esto, y dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Así lo identificamos. Entonces Jesús, conociendo nuestra naturaleza, conociendo nuestras reacciones ante las circunstancias de la vida, nos da este mensaje urgente. Primero, no te dejes engañar. Segundo, no os alarméis. Jesús todavía no contesta la pregunta, porque los discípulos: dinos cuándo va a ser esto. Y Jesús dice: bueno, primero, no se dejen engañar. Segundo, no se alarmen. Pero luego, todavía, o ya es el fin. Jesús dijo: todavía no es el fin, todavía falta, pero no se alarmen. Diríamos que Jesús está diciendo: estamos en la antesala del fin, pero todavía no es el fin. Por eso la palabra o la frase "no os turbéis" en el griego se lee como troé. Significa alarmarse o asustarse. Jesús está diciendo: no se asusten, es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. ¿Qué dice aquí? Que habrán guerras. Así dice en el capítulo: habrán guerras. Y creo que, hermanos, que las guerras siempre han estado entre nosotros, ¿no? Siempre ha habido guerras. No solo guerras militares, como lo hemos visto y como las noticias nos informan. Por ejemplo,
la situación que se está viviendo en Bolivia, muy difícil, Venezuela y otros países, México mismo. Todo lo que estamos viviendo aquí, hermanos, se da cuenta. Estaba yo viendo ahí en Twitter las noticias de la situación de Laredo. Está difícil. O sea, estamos viviendo, diría literalmente en guerras, ¿verdad? Pero bueno, eso no es todo. También hay guerras que se libran entre nosotros mismos, ¿sí? Guerras familiares, matrimoniales. Hay guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Es la pregunta. Y Santiago 4:1 dice, bueno, es una pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, dice, los cuales combaten en vuestros miembros? O sea, las guerras vienen de nosotros mismos. Por eso los discípulos, después de escuchar esto, bueno, va a haber guerras, va a haber, y le preguntan, ¿ya es el fin? Y Jesús dice, todavía no. Pero hay una señal. Él dice, aquí está la señal. ¿Cuál es la señal de que el fin se acerca? Que estamos en la antesala del fin. Es que habrán falsos maestros. Es lo que está diciendo. Habrán falsos maestros, los cuales se nos dice, no nos dejemos engañar. Ese es el mensaje urgente, no te dejes engañar. La segunda señal antes del fin es que habrán catástrofes naturales. Mateo 24:7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. ¿Y habrá qué? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y a mí me llama la atención porque el versículo 8 dice, bueno, todavía no es el fin. Dice, y todo esto será principio de dolores. Me llama la atención esto. Porque esto es una frase profética, hermanos, del Antiguo Testamento, hablando acerca del fin del siglo, comparándolo con los dolores que tiene una mujer antes de dar a luz. Yo realmente no puedo ahorita explicar cómo son esos dolores, porque yo no lo he pasado, ¿verdad? Pero sin duda las hermanas, ¿verdad?, que saben y conocen cómo son esos dolores. Pues nosotros como varones nos da una gripita y ya estamos muriéndonos, ¿sí? Y ya nos estamos muriendo y las mujeres admiro la valentía, el valor, porque se aguantan a que se les corte con una cesárea. Imagínense el dolor. Yo he presenciado lo que ha pasado con mi esposa, con los 2 niños que Dios nos ha regalado, y de verdad que le digo, qué valor, de verdad. Qué valor, yo no aguantaría. Si yo con una inyección no quiero prefiero un jarabe, una pastilla o algo que me inyecten. Imagínense una cortadura de esa, no sé, la verdad que está difícil. Pero aquí la Escritura lo está comparando, que las señales, o sea, va a ser como esto, ¿no? O sea, principio de dolores, como una mujer está en el trabajo de parto y que va a dar a luz, y así lo está poniendo la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 8, versículos 19 al 23, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime, dice, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos desde dentro, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Principio de dolores, hermano. Entonces aquí los discípulos se quedan escuchando al Señor Jesús y les dicen, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque va a haber guerras, va a haber esto, va a haber aquello, y tú dices que es principio de dolores. ¿Qué vamos a hacer? Jesús les dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. No se alarmen. No se asusten. Es necesario que esto pase.
Y por último, en nuestro quehacer, esperando la venida del Señor y del fin del siglo, dice, predica el Evangelio. El Señor nos manda a predicar el Evangelio, hermanos, ante los falsos maestros, ante el miedo y el susto, ante las persecuciones, ante cualquier desastre natural, ante la violencia que estamos viviendo en nuestro país y en nuestra ciudad. Jesús nos llamó a sus discípulos y nos llama a nosotros hoy, te llama a ti hoy a predicar el Evangelio. Dice el versículo 14 de Mateo 24, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está. Entonces, en tanto viene el fin, ¿qué vamos a hacer? Vamos a predicar. En este proceso, hermanos, de predicar el Evangelio, Jesús advierte que tiene sus implicaciones. Es decir, habrán persecuciones. No va a ser fácil la predicación del Evangelio. Y créame que no ha sido fácil. Dice ahí, versículos 9 y 10, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Wow. Significa que no todos han pasado la prueba. Pero hay una frase que Jesús repite y dice, y es necesario que esto acontezca. ¿Por qué? Dice ahí Marcos 13:9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. ¿Por qué es necesario que esto pase, hermanos? Dice Marcos, por causa de Cristo es necesario que pase. Por la causa de Cristo. Pero, hermanos, la persecución ha traído frutos. Eso sí, no podemos dudar. Por ejemplo, la persecución que se dio hace algunos años en el estado de Chiapas. Muchos hermanos fueron perseguidos, los quemaron vivos. ¿Sí? Si no han visto la película, véanla. Se llama Chamula, Tierra de Sangre. Ahí se cuenta lo que pasó con los hermanos que fueron perseguidos. En una de las escenas, fue real y es verídico, entran los golpistas, ¿verdad? Y empezaron a sacar a todos los que estaban ahí en la iglesia. Es como que si alguien entrara ahorita y nos corriera de aquí. Así, quemaron el templo, obligaron a muchos a negar de su fe y los que no lo hicieron los quemaron. Pero, hermanos, esa persecución trajo frutos. Ahora en esas comunidades donde hubo persecución hay millones, miles de cristianos ahí. El Señor levantó su iglesia en medio de la persecución. Hace poco se publicó una estadística donde se puntualizaba que un total de, fíjese nada más, 245 millones son perseguidos en el mundo por causa de su fe. 245 millones perseguidos por causa de su fe. Pregunte usted, ¿qué grupo en el mundo es perseguido como este? ¿Dónde están las voces que defienden los derechos humanos? ¿Dónde? Callan, no dicen nada. ¿Sí? Y es aquí donde tenemos la encomienda de predicar el Evangelio, hermanos, de predicar a Cristo. Porque saben, el Estado no tiene la última palabra. Es Dios que tiene la última palabra en todo. Dios es nuestra autoridad. Pero ¿qué está haciendo el Estado? Está legislando leyes que van en contra de los principios bíblicos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No estamos haciendo nada. Entonces, la palabra de Dios
debe estar por encima de todo, ya que es la única regla de fe y práctica. La maldad sigue aumentando y nosotros debemos predicar, no debemos callar, debemos levantar la voz ante la situación. ¿Qué pasa cuando la maldad aumenta? Hay consecuencias, hermanos. Adán sufrió las consecuencias de la maldad. El diluvio fue consecuencia de la maldad. Sodoma y Gomorra es otro ejemplo de la maldad. Dios no soporta la maldad, hermanos, no lo soporta. Ahí en Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad. Dios no soporta la maldad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no soporta la maldad. Cuando la maldad aumenta, el amor se enfría. ¿Sí? Dice el texto: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así lo dice el pasaje que estamos estudiando, Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo sabemos si nuestro amor se está enfriando, hermanos? ¿Cómo sabes tú si tu amor se está enfriando? El enfriamiento siempre va a comenzar con un engaño mental, o sea, aquí, de nuestra mente. La experiencia en Corinto, ¿verdad?, ilustra eso. Dice: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Hasta el engaño comienza aquí. Por eso el texto dice: no se dejen engañar. Y este enfriamiento se va a notar en 4 áreas. Fíjese nada más, 4 áreas. Si alguno se identifica con esto, mensaje urgente, luz roja, ¿ok? 4 áreas. Primero, va a haber un decaimiento en la oración. ¿Qué dice la palabra? Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Si tú no estás orando, estás en una de estas áreas, ¿sí? Segundo, desatención y desamor al necesitado. Si no, tú no estás atendiendo a aquellos que necesitan, estás también en esta área. Tercero, descuido en la comunión con los hermanos de la fe. Y te lo voy a decir, si vienes ahí de vez en cuando, estás en esa área. Mensaje urgente. ¿Qué dice Hechos 2:44? Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Luego dice en Hebreos: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay un descuido en la comunión con nuestros hermanos. Si estás en esta área, significa que algo está pasando en tu vida. El amor se está enfriando. ¿Sí? Te estás enfriando. Cuidado. Y esto no tiene que ver con asuntos de fanatismo y cosas así, porque me tocó platicar con una persona este fin de semana que no estuve en la iglesia. Sí, creo que se dieron cuenta. Fui y una hermana decía eso: mire, pastor, es que yo, la verdad que yo voy ahí de vez en cuando, porque pues ya realmente no quiero que me vean como una fanática, así como que todo el tiempo golpeando el pecho. No, yo no quiero verme así. Yo quiero llevar las cosas así, ahí más o menos, ni mucho ni poco, ahí entre oscuro y claro, ¿no? Y le dije: ¿y por qué, hermana? ¿Por qué hace eso? Y su argumento fue que no quería que se viera como una fanática. No, si no se trata de fanatismo, se trata de qué tanto tú y ese amor por Cristo está fuerte. Porque cuando no te interesa algo, no lo vas a buscar. Eso es cierto. Cuando te interesa algo, vas en busca de eso que te gusta. Bien, y la última área que aquí se menciona es la adoración fría y rutinaria.
O sea, la gente sale, dice, hoy el culto estuvo aburrido porque pues pusieron esos himnos que no me gustaron y así es que pues mejor estuvo muy mal. Oh, pero ¿qué pasó si la adoración no es para ti, es para el Señor? ¿Sí? O sea, venimos a adorar al Señor, no venimos a adorarnos unos a otros, venimos a glorificar su nombre, a eso venimos. Digo, si has venido a otra cosa, pues entonces estamos equivocados porque venimos a adorar a Dios, a glorificar su nombre. Y este es el mensaje urgente, hermanos. O sea, se da como tal, ¿sí? Se envía el mensaje como es y puede doler como cuando una mala noticia llega, o un mensaje que no nos gustó, bueno, es parte del mensaje. Pero bueno, hermanos, para no continuar con esto, quiero terminar. Sí, Mateo 24 nos enseña, digo para que no los atormente más. Ante esta realidad que estamos viviendo, ante esta realidad de las buenas noticias del Evangelio, es la que nos va a fortalecer. Porque dice Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Así como Dios tuvo misericordia de Lot, de Noé y de muchos personajes que merecían morir por sus pecados, alcanzaron misericordia. Así nosotros en medio de tanta maldad hemos alcanzado misericordia y oportuno socorro ante el trono de gracia. Por eso, hermanos, los datos son fríos porque nos confronta nuestro corazón y mide en qué lugar, en dónde estamos. Por ahí hay una gráfica que no lo borré. ¿En dónde estás? No sé si lo alcanzan a ver allá, pero ahí está. ¿En dónde estamos? Esos son datos fríos. ¿Qué tan comprometido estás en la predicación del Evangelio? Ahí lo vas a ver. ¿Qué hacemos entonces? Dice la Escritura, no te dejes engañar, no se alarme ni predica el Evangelio. Entonces, mientras nos preparamos para recibir a nuestro Señor, la Escritura nos anima a predicar, dice Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y Jesús, sabiendo de nuestra situación, también nos dijo esto. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué vamos a hacer? Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo estoy orando, hermanos, por ustedes, para que de aquí la iglesia, el buen samaritano, se levante y empecemos a hacer la chamba, como se dice, ¿no? O sea, a predicar el Evangelio. Vamos a predicar, vamos a hablar de Cristo. Tú lo puedes hacer. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿Cuántos amigos tienes en Reynosa? ¿Le has hablado de Cristo? ¿Le has predicado a Cristo? Es tiempo, hermanos. Mientras el fin llega, nuestra tarea es predicar. No nos vamos a sentar ahí esperando a que llegue el Señor, hermanos. No, porque parece que eso ha pasado con la iglesia actual. No nada más la iglesia el buen samaritano, la iglesia actual. Todos estamos esperando el día que el Señor venga por su iglesia y la chamba no se está haciendo. Jesús dijo, miren los campos, ya están listos para la siega, pero necesitamos obreros. Hay que orar para que vengan más y el Señor mande más obreros. Entonces, ¿quiénes son los obreros? Tú y yo vamos a levantarnos y vamos a predicar a Cristo, vamos a enseñar la palabra de Dios. Entonces somos invitados en este mensaje urgente a no dejarnos engañar, a no asustarnos, pero sí a predicar el Evangelio. Que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones, amados hermanos.